No finanzas, no tecnología, no estudios. El trabajo en equipo sigue siendo la máxima ventaja competitiva, por lo poderoso que es, pero al mismo tiempo por lo escaso que es. Bienvenidos amigos a un episodio más de Influencia e Impacto, una conversación relajada, disfrutable, pero sobre todo útil. Así que muchísimas gracias a todas las personas que nos escuchan. Nos llena de mucha alegría poder recibir sus comentarios, sus sugerencias. Por favor, no dejen de escribir, porque de eso se trata este espacio. Es una conversación útil que tiene el propósito de ayudarte a ti a liderar mejor. Roberto, ¿cómo estás? Saludos, Fer, muy bien. Gusto estar aquí contigo, con nuestra gente que está conectada a través del canal de podcast y también nuestro canal de YouTube. Así es que, nada, aquí ¿Le estamos. damos o qué? Así como tú dices, disfrutable, relajada, así, tú sabes, ¿no? Tú sabes. Hoy vamos a hablar, Roberto, Así de un es. tema que es un tema que nos encanta. ¿Sabes qué? Se me fascinante. hace, raro que tú me digas Roberto. Porque, Hello. no, más bien como Te digo Cachaco. completo. Cachaco. Hello. Cachaco. Ok. Cachaquito. Sí. Dale, Cachaquito de cariño. Eso. Cachaquito. Es que nos decimos así, cachaquitos. Sí. Bueno, Cachaquito, vamos a hablar de trabajo en equipo. Vale. Tú decías al inicio que en ese hook que le llamamos, Ajá. que el equipo sigue siendo una ventaja competitiva y quiero que hablemos acerca de eso. Y quisiera comentarte, o más bien preguntarte, ¿realmente es una ventaja competitiva? Hablemos de eso. Híjole, definitivamente por mucho es una ventaja competitiva. Diría nuestro papá Maxwell, ¿verdad? Nada se construye, o sea, nada grande se construye solo. Nada grande se construye solo. ¿Y por qué es una ventaja competitiva? ¿O qué lo hace ser una ventaja competitiva? Pues, Fer, más recursos, diversidad de perspectivas. Cuando hay un equipo bien cohesionado, hay mayor adaptabilidad y eso les ayuda a responder mejor ante los cambios. Hay mejor resolución de problemas. O sea, es innumerable la cantidad de beneficios que representa el hecho de tener un equipo cohesionado, ¿verdad? Y yo pienso que una de las primeras cosas es que como líderes tenemos que tener esa conciencia. La conciencia y que, dicho sea de paso, no es fácil llegar a esa conciencia. Escucho a muchos líderes hablando acerca de la gran visión que tienen, ¿verdad? No tanto del gran equipo que tienen. Y al final del día eso es lo que va a determinar si se logra esa gran visión. Ahorita que mencionaste a nuestro papá Maxwell. Bueno, hay varias frases que podemos rescatar hoy de este tema de Maxwell, ¿no? Pero Totalmente. dos que vienen a mi mente rápido con lo que acabas de mencionar es esto de que puedes tener un gran sueño, una gran visión, pero si no tienes un equipo, eso se convierte en una pesadilla. Así es. Qué Wow. cañón, ¿verdad? Así es. O sea, de nada sirve ese gran sueño, esa gran visión, si no tienes un equipo, y un equipo cohesivo, que de eso vamos a hablar más adelante, porque una cosa es tener equipo, otra cosa es tener un equipo cohesionado. Así Pues es. se convierte en una gran pesadilla. Y esto de que yo creo que todos podemos recordar o pensar en líderes, grandes líderes políticos, líderes de los deportes, líderes del arte, líderes de la iglesia, en fin. Ujú. Y tú sabes, son esas personas que tú dices, wow, personas que admiramos y que decimos, wow, y que parece, ¿verdad? Porque los vemos en sus imágenes, en sus fotos, su nombre aparece en los libros, como si fueran personas que son llaneros solitarios o que lo que lograron solos, pero no. Ujú. Detrás de cada gran líder que tú y yo admiramos, hay un gran equipo. O sea, definitivamente. O sea, por mucho te digo, o sea, no. Un liderazgo que trascienda, que deje verdaderamente, no sé si la palabra sea legado o tal vez que deje impacto, huella. Así es, un impacto debe estar conformado por un equipo. Y mírame, la mayor referencia de liderazgo que nosotros tenemos, independientemente de si alguien es un seguidor de Jesús o no, ¿verdad? Es Jesús, ¿ok? Y vemos justamente en el ejercicio de su liderazgo una marca, una gran marca de un equipo. O sea, es increíble, pero si queremos nosotros poder ver, ¿ok? Un gran referente, pues es ese, y está claramente la presencia de la concepción de un equipo en lo que él vino a hacer a esta tierra y cómo él se desenvolvió acá.
un equipo siempre presente. Él no andaba solo, él andaba siempre acompañado, él involucraba a sus discípulos, a su equipo en experiencias de desarrollo, en facultándoles para que fueran a llevar a cabo misiones. Así es que la verdad, espectacular. Sí, me encanta que traigas el ejemplo de Jesús porque tú sabes, equipos, pues se habla mucho de trabajo en equipo. Típicamente es esta palabra equipo, trabajo en equipo, es algo que está muy presente en las empresas, en las organizaciones, muy presente. Trabajo en equipo, es la clave, trabajo en equipo. Pero en la iglesia también aplica, o sea, ¿aplica de igual forma, dirías, que en la iglesia? Sí, yo pienso que sí, Fer, o sea, ni siquiera tengo dudas de eso, o sea, claro que sí, definitivamente sí. El tema en la iglesia, fíjate, hablando de esto, que podemos hablar acerca de eso porque nosotros somos parte de la iglesia, lo que yo he visto a lo largo de América Latina, que es mi conocimiento en términos de la iglesia, ¿verdad? He visto como si se hubiesen levantado cierto tipo de figuras que no sé si por tener esta industria en la que nosotros nos movemos, que es el tema de la fe, es el tema de la espiritualidad, se levantan, ¿verdad?, como grandes íconos o representaciones, ¿verdad? Y se tiende a ver esa persona solamente, pero no, o sea, alrededor tiene que haber un equipo. Y yo lo que creo, Fer, es que a nosotros, y tal cual como tú decías, o sea, orientando la pregunta hacia la iglesia, yo creo que como pastores y como líderes de las iglesias deberíamos hablar más de nuestros equipos, para que la gente no tenga la falsa percepción de que se trata de un toque especial divino, claro, que tenemos los pastores, los líderes o como sea el liderazgo. En fin, el punto es, hablemos de nuestros equipos, porque sí, ciertamente lo que se ha podido lograr, alcanzar poco o mucho, está totalmente conectado con el equipo que tienes. Entonces, y fíjate que no me acuerdo quién escuché hace poco decir que cuando se habla mucho de algo es porque ese algo está muy ausente. Y fíjate que conversaciones que yo he tenido recientemente con diferentes personas, líderes especialmente de iglesias, la palabra equipo está presente. La ausencia de equipo, la dificultad para tener un equipo. Entonces es relevante, pues es un tema que definitivamente está presente en la conversación en la iglesia, pero porque es un gran ausente. Y es que hay mucho detrás de eso, pienso yo. ¿Cachaco? Pues mira, lo que yo he visto, lo que pasa es que yo he visto el tema de sobreespiritualizar lo que hacemos dentro de la iglesia nos hace mucho daño. Y como plantador de iglesias que he tenido la experiencia, ¿verdad? Yo veo que en ese acompañamiento que de alguna manera puede tener normalmente un pastor cuando está plantando una iglesia, el tema del equipo como que no está muy presente. O sea, te hablan de entender dónde es el lugar, de ver cuál es la estrategia, de ver probablemente un levantamiento de fondos, en fin, pero no tanto como que, hey, equipo, ¿verdad? O al menos esa no ha sido mi experiencia. Entonces, sí, definitivamente, cuando escuchamos ese tipo de comentarios, y qué bueno que tú mismo has palpado de primera mano, ¿verdad? De cerca esto, pues sí, o sea, y precisamente, Diego, yo pienso que hay mucho detrás de eso, porque pienso que detrás de la ausencia de un equipo pueden haber, no sé, ignorancia de parte del líder, inseguridades probablemente de parte del líder, ego de parte del líder. O sea, puede ser que haya muchas cosas detrás de que no exista un equipo, ¿verdad? Que no se ha visto tal cual como una ventaja competitiva, probablemente porque es más importante la visión, el sueño, ¿no? Sí, en nuestra industria, ¿verdad? Palabras como la unción, palabras como los dones, puede ser. Los dones, el llamado, y claro que eso tiene un lugar, ¿verdad? Pero el tema del equipo, te digo, no está tan presente en las conversaciones. Yo diría que debería estar más presente, y te digo, es determinante. No es posible que se logre un liderazgo de impacto sin que el equipo, otra vez, esté presente. Y quiero que hablemos de eso, o sea, cómo entonces, si es tan importante el trabajo en equipo y que es tan importante tener un equipo cohesionado, que hablemos de cómo sabemos que tenemos el equipo correcto. Entonces, pero antes de entrar ahí, hagamos una pausa. Lo que estamos diciendo es, sí o sí, el equipo se convierte en una ventaja competitiva definitivamente. O sea, es muy importante que tú, líder que nos estás escuchando, cobres una mayor conciencia, le des más importancia al desarrollo de tu equipo como le das a otras
cosas, Así ¿verdad? es. Entonces la pregunta ahora es, ¿cómo sabemos que tenemos el equipo correcto? Esa es una gran pregunta. O sea, Sí, porque un equipo no significa el equipo correcto, ¿verdad? Ajá. Y ahí yo diría que habláramos de dos cosas: estructura y personas. ok. ¿Ok? Estructura y personas. Cuando hablamos de estructura, ¿ok? Fer, me gusta pensar en esto que, de hecho, nosotros leímos, y no sé si tú recuerdas, cuando estábamos iniciando la iglesia acá en Monterrey, hablábamos de leer este libro hablábamos de leerlo, no, leímos el libro de El mito del emprendedor de Michael Herbert. Sí, lo recuerdo. Y en ese libro te recomiendan justamente tener clara cuál es la estructura. ¿Cuál es la estructura que tú necesitas para poder liderar esa organización que tú estás liderando? Pues liderarla, me refiero, liderarla de la manera correcta, de la manera saludable, asegurándote un buen impacto o invitando a un gran impacto en el futuro. Y yo recuerdo que hacíamos el ejercicio de cómo sería la estructura de nuestra iglesia si tuviese 500 personas. Ujú. Y ahí éramos como 8, ¿verdad? En el momento que hicimos ese dibujo éramos 8 personas. Entonces pensar que vamos a hacer un dibujo para ver cómo se vería una iglesia de 500 personas, mira qué interesante, ¿verdad? Porque sí, tienes que ver eso y colocar una mirada hacia adelante, entendiendo qué equipo necesitas para poder generar ese tipo de crecimiento. Porque ese es el punto. Si yo coloco un equipo solamente basándome en lo que yo tengo hoy en día, entonces estoy preparándome para liderar lo que tengo hoy en día, no lo que tendré mañana. Sí, no estás anticipando. Exactamente, entonces voy a andar como rezagado o como jalando, por decirlo de alguna manera, hacia atrás, en lugar de que si yo pienso una estructura de un equipo, como se vería la organización dentro de 5 años, por decirlo de alguna forma, o 3 años, sí, tal vez 5 años es mucho, ¿no? Tal Sí, vez de sí. hecho, actualmente ya pensar en 5 años Sí, es pensar muy demasiado, lejos. es demasiado. Entonces pensar en, no sé, cómo se vería ese equipo a lo mejor en 3 años, pues mírame, eso me ayuda a yo tener un equipo y estar preparado para ese crecimiento que yo espero tener, ese alcance que yo espero tener. Entonces, la estructura, Fer, es importantísima tenerla clara cuando estamos hablando de un equipo. Ahora, pero déjame nomás, perdón que te interrumpa. Hablemos tantito de estructura, porque no quiero asumir que todos entienden qué es estructura cuando estamos hablando de equipo. Cuando estamos hablando de estructura, ¿a qué específicamente te estás refiriendo? Hablo, y tal vez esta palabra como que a la gente no le gusta mucho, pero es un tipo organigrama, ¿verdad? De la forma en cómo se vaya a llamar, si es un organigrama de rendición de cuentas, si es un organigrama, en fin, como le vayan a dar el color. Pero el punto para mí es justamente eso, que haya claridad en cuanto a qué áreas le reportan a quién, de qué manera le reportan, ¿verdad? Cuáles son esas áreas principales. Y cuando hablamos de áreas principales en una industria diferente a la de la iglesia, siempre hablamos de un líder principal, llámese director general, llámese dueño, llámese gerente general, en fin. Y luego hablamos de 3 áreas principales. Hablamos de un área administrativa, un área operativa y un área comercial. Entonces, ¿cómo se ve eso para nosotros como iglesia? ¿Cómo se vería? Por ejemplo, ¿cómo se ve en la iglesia que tú lideras? Ahí tenemos diferentes campus, ¿verdad? Y depende del tamaño del campus, va la estructura a variar, pero una estructura más o menos prototipo para nosotros es ese pastor principal, ¿verdad? O ese pastor de campus que está allí liderando esa iglesia, un área administrativa definitivamente que tiene que estar allí y que tiene que estar liderada, por cierto, por alguien diferente al pastor y diferente a cualquier familiar del pastor. ¿Por qué? Porque es una buena práctica eso, porque no es saludable para el pastor ni para la iglesia, ¿verdad?, que haya alguien con un vínculo muy cercano con el pastor. No es una buena práctica. Entonces es la parte administrativa, también está el área de adultos, ¿verdad? Lo llamamos nosotros, está el área de familia, ¿ok? Y está el área que le llamamos SPD o Service Program Director, director de la programación del servicio, ¿verdad? Entonces son esas 4 áreas. Básicamente, te digo, tenemos varios campos, pero en términos generales. Pero fíjate sería que esa estructura que tú mencionas ahorita no tiene que ser la estructura de todas las iglesias. Por Lo que tú supuesto. estás diciendo es una estructura que sirva a la visión, una estructura que sirva al plan que tiene de crecimiento la iglesia. Y estructura nos referimos entonces a la manera de organizar el trabajo. ¿Cuáles son las áreas que tienen que
hacer que suceda el trabajo, quién rinde cuentas de qué, es otra Así manera es. quizá de expresarlo. Así es. Otra manera responsable es a quién le vamos a pedir cuentas, por qué resultados. Ujú. O sea, la estructura tiene que ver con organizar, ordenar el trabajo con la rendición de cuentas y definir quién hace ¿Qué? Y cuidado con tener estructuras donde hay muchísimos reportes directos a ese líder, a ese ¿Por qué? pastor. ¿Por qué? Porque imposibilita verdaderamente un buen liderazgo. Ok. Cuando tú tienes, por ejemplo, Fer, si tú tienes un gerente de ventas que está liderando a 10 vendedores, se vale. ¿Y se vale por qué? Porque los 10 hacen lo mismo. Ujú. Venden. Es la misma actividad. Exacto, es la misma actividad, entonces no hay mayor drama. Pero cuando tú estás liderando personas que tienen diferentes actividades, híjole, es un reto y es un desafío. Y puede inclusive cansar al equipo cuando es muy grande, porque cuando está hablando alguien del equipo que tiene que ver con otra cosa que no es su área y muchas personas están permanentemente hablando de diferentes cosas que no es tu área, en algún momento llega como que, ¿verdad? A cansar. Entonces, te digo, no es lo mejor, no es lo ideal, no es lo que yo he observado, es tener equipos que sean razonablemente pequeños. En este caso, en esta estructura que te estoy hablando de 4 personas que reportan directamente a ese pastor principal. Otra vez, un área administrativa, un área de adultos, un área de familia y un área de SPD, el director de la programación del servicio, que básicamente es lo que sucede el domingo y que hay muchísima gente involucrada en la ejecución de un domingo en nuestra industria, ¿verdad? Solo a modo de referencia, ¿tú dirías que puede existir un número ideal? Yo he escuchado algunas referencias, por ejemplo, de ese número ideal de cantidad de personas que tú deberías de liderar. Sí. ¿No? 5, 6, 7, ¿cuál dirías tú que en tu experiencia? Mírame, en mi experiencia, yo trato de que entre más pequeños sean mejor. Entiendo que las organizaciones que son muy grandes hacen más difícil esto, ¿ok? Porque con crecimiento viene mayor drama, ¿no? Entonces es un mayor reto. Pero yo pienso que, Fer, 5 personas, alrededor de eso es un número razonable. Una buena referencia. Es una buena referencia. Nosotros tenemos campus que tienen hasta 1000 personas y se puede liderar con unas 5 personas dentro de un equipo a nivel directo máximo. Entonces, fíjate, las estructuras no son fijas, por lo que has dicho. Déjame como que resumir esta parte. Las estructuras no son fijas, ¿verdad? Depende de la etapa que estás viviendo. Le sirven a la organización. De hecho, nosotros decíamos mucho el tema de que nada está escrito sobre piedra. Entonces, una estructura tiene que servirte. Por eso las estructuras hay que estar revisándolas todos los años. Okay. Y no hay que tener miedo de que, ahora otro cambio más. No, o sea, el cambio es una constante. Entonces, revisar la estructura que tienes cada año para ver si está dándote el resultado que tú estás buscando, ¿verdad? O el soporte que tú estás buscando, pues se vale, por supuesto, está bien. No hay que tenerle miedo, pues. No es que dijiste, esta es la estructura y así se quedó por siempre y para siempre. No, para nada. O sea, tienes flexibilidad, sirve a la visión, puedes hacer ajustes. Una buena práctica, como dices, es revisarla una vez al año y hacer los ajustes necesarios. Entonces, respondiendo a la pregunta de cómo sé que tengo el equipo correcto, tú dices, número 1 es la estructura correcta. Así es. Y 2, las personas correctas. Las personas correctas. Hablemos de eso. Ahora, cuando hablamos de personas correctas, Fer, ¿verdad? Para nosotros, de hecho, hemos nosotros abrazado esa concepción que dice persona correcta en el puesto correcto. Entonces, tenemos una persona correcta en su puesto correcto y a lo mejor ahorita hablamos un poco lo del puesto correcto que está conectado con el tema de estructura. Pero, ¿cómo sé yo que una persona es la persona correcta? Cuando una persona está representando totalmente los valores fundamentales de nuestra organización. Okay. Entonces, obviamente estamos aquí suponiendo algo. Estamos suponiendo que esa organización, llámese iglesia, llámese como se llame, tiene los valores fundamentales definidos. ¿Okay? Entonces, una vez definidos esos valores, pues yo lo que hago es identificar qué personas son amigables, son compatibles, son afines a estos valores. ¿Ok? Entonces, en el caso de nosotros, hablamos de que tenemos el valor del liderazgo, de la excelencia, de la autenticidad. Entonces, a través de esto filtramos y sabemos cuáles son esas personas que puedan ser la persona correcta para estar en el equipo. No nos precipitamos, ¿verdad? En esto y pensamos en eso. Una persona correcta es esa persona que está alineada totalmente con los valores de la organización. Ahora, no es suficiente entonces esa persona correcta ser una persona madura espiritualmente, que tenga una gran pasión por Jesús, un gran amor por las personas, ¿verdad? Ese gran creyente que todos queremos tener en la iglesia y en nuestros equipos no es suficiente, es lo que tú estás diciendo. No es suficiente.
No es alcanza. suficiente. No alcanza, y lo hemos visto. O sea, nosotros vemos cuando en el libro de los Hechos, ¿verdad?, los discípulos se estaban quejando. De hecho, creo que vamos a hablar en el próximo episodio tal vez acerca de eso. Pero los discípulos estaban hablando acerca de que no podían hacer su chamba porque estaban sirviendo las mesas, ¿verdad? Y no es que ellos sentían que eso les denigraba en lo absoluto, era algo muy importante, pero lo que tenían que hacer ellos principalmente como principales personas, como principales responsables en llevar ese mensaje de las buenas nuevas, ese mensaje de Jesús, ellos decían, híjole, estamos descuidando esto por estar sirviendo las mesas, necesitamos a más personas dentro del equipo, ¿ok? Entonces, y cuando pensaron en esto, hicieron una lista de cosas, esta persona debe tener esto, debe tener esto, debe tener esto. Entonces eso tú te das cuenta de que, mírame, si hay un detalle en qué habilidades, qué perfil debe tener esa persona dependiendo de lo que vaya a ejecutar. Pero sí decimos que sea una persona espiritual, que sea una persona madura, que sea una persona... Yo no dudo que esté dentro del perfil, está bien, no dudo que esté dentro de lo que tú y yo estemos buscando. Sin embargo, no alcanza. Necesitamos ser específicos en cuál es el rol o la responsabilidad que esta persona va a tener. Por lo tanto, entonces veamos que su diseño, ese diseño que cada uno de nosotros tiene natural, ¿verdad?, que Dios nos dio, ese cableado único que tenemos, empate, esos dones empaten, hagan fit, ¿verdad?, con la responsabilidad que esta persona va a tener. Que eso tiene que ver con el puesto correcto. Que eso tiene que ver con el puesto correcto, así es. Entiendo que es el puesto correcto para alguien cuando yo puedo entender que esa persona lo trae. O sea, es algo que esa persona está cableada para eso. Si yo pienso en un administrador, ¿verdad, Fer? Entonces pienso en alguien que naturalmente piensa en números, que en su casa lidera bien las finanzas, ¿verdad? Lleva un registro, se maneja por presupuestos. Cuando piensan en hacer algo como un proyecto, un viaje o lo que sea, él o ella revisan y dicen, ok, esto nos va a costar tanto, esto nos va a llevar tanto, vamos a tener esto, en fin. O sea, una persona que lo trae naturalmente más allá del rol que va a llevar dentro de la organización, dentro de la iglesia, ya lo trae. O sea, es organizada, una persona organizada. Es una persona, exacto, una persona organizada que tiene atención al detalle, que los números los maneja con facilidad, no es que le cuesta, híjole, es que mira Excel batallo, o sea, no, es una persona que es, inclusive, aunque no tenga el conocimiento del Excel, tal vez dice, oye, no lo tiene, pero cuando empieza a familiarizarse con hojas de cálculo, dice, qué chulada, yo nací para esto, ¿sí ves? Entonces es alguien que lo trae. Por otra parte, es alguien que lo quiere, que quiere esta responsabilidad. Puede ser que lo traiga, pero no lo quiera. Puede ser que lo traiga, pero no lo quiera. Porque está en una etapa de vida probablemente en donde no le interesa, no le atrae, aunque lo haga muy bien. Así es. Entonces tiene que querer eso, tiene que querer ese puesto, esa responsabilidad. Y por otra parte tiene que estar capacitada esa persona, capacitada técnicamente, capacitada emocionalmente, capacitada espiritualmente, capacitada integralmente, pues para ese rol en específico. Entonces, así yo sé que es la persona en el puesto correcto. Otra vez, una persona correcta es la persona que podemos ver cómo se alinea con los valores de la organización. Y del otro lado, una persona, o sea, el puesto correcto para esa persona es una persona que está cableada, o sea, lo trae, lo comprende totalmente, lo quiere y también está capacitada para eso. Fíjate que qué interesante, porque yo pienso que cuando se trata de construir equipos, puede ser que algunos líderes lo primero que hagan es pensar en nombres o en personas, antes de estructura, antes de ver si tienen los valores o no. Y un gran ejercicio para todos los líderes que nos están escuchando y que dicen, híjole, yo no tengo esos valores definidos ni siquiera de mi organización, qué sé yo, ese puede ser un primer paso. Claro. Y es interesante porque muchas frustraciones como líderes vienen justo de eso, de personas que no están alineadas con quiénes somos. Sí, cómo no. Con quiénes somos como, tú sabes, como líderes y con quiénes somos como organización. Y casi siempre que hay una persona frustrada con un miembro de su equipo porque no está alineado, casi siempre es porque se precipitó a colocarlo dentro del equipo. No se aseguró primero de que esa persona estuviera bien alineada con esos valores. Entonces, y pienso que, como tú dices, en nuestra industria eso es muy común, porque es suficiente con que ame a Cristo. Así es. O que tenga la mano levantada porque estamos buscando gente y porque tú sabes, la mies es mucho y los obreros pocos, claro. Entonces tiene disponibilidad, entonces no, nada, jálatelo, o sea, porque necesitamos manos, yo entiendo, o sea, hemos pasado por eso, está bien, pero híjole, tenemos que cuidar ese asunto porque después a la larga
Sí, es más costoso. Es más costoso. Todos hemos sido víctimas de ser comidos por la demanda, por la presión. Tú tienes una historia muy interesante, ¿tú te acuerdas? Oye, buenísimo. Entonces, Cachaco, a ver, en resumen, cuando se trata de personas, hablamos de personas correctas, que tienen que ver con personas que están alineadas a los valores, y con puesto correcto, que tienen que ver con el diseño, con que tenga el diseño, con que lo quiera y con que estén capacitadas. Así es. ¿Correcto? Así es. No es una decisión que se toma a la ligera, no es una decisión que se toma rápido, ¿verdad? Porque me imagino que para entender si esta persona está alineada y si tiene esto y lo otro, pues requiere tiempo, requiere conversaciones, seguramente requiere aplicar algún tipo de perfiles, de tests, de estos que hay, de personalidad, de temperamento, de cómo piensa la persona, en fin. Por ejemplo, en la experiencia en la iglesia, ¿por qué no compartes, Cachaco, herramientas prácticas que te ayudan a ti a poder saber si esta persona es correcta y está en el puesto correcto? Pero ya cosas prácticas que tú puedes medir, que te pueden ayudar a ayudar a decir, oye, sí, no, porque puede ser algo muy subjetivo, me explico, muy intangible. ¿Cómo lo haces? O sea, mira, en cuanto a la persona correcta como tal, lo primero es tener los valores definidos y luego poder generar espacios, diferentes tipos de espacios para ver si esos valores están bien, la persona pues los está viviendo o es amigable, pues compatible con esos valores. Okay. ¿Y eso lo haces tú solo, lo haces con alguien más? Lo que pasa es que de eso vamos a hablar en el próximo episodio. Nos estamos adelantando, así es. Pero herramientas que podemos tener para eso, yo animo mucho a que las personas puedan tomar tipo de assessment, tipo Working Genius, ¿okay? Hablar acerca de los test de dones, ¿okay? Porque el tipo de don que necesita una persona para estar en el área de programación de servicio es diferente al de la persona que está al frente de adultos o la persona que está al frente del área de familia o estudiantes o jóvenes, ¿okay? Entonces, ese tipo de perfiles, ese tipo de combinación de dones, ese tipo de cosas, así ayuda. El temperamento nos ayuda a entender un poco más, el perfil de esa persona. Todas esas cosas te ayudan, definitivamente son muy útiles. Nosotros las llevamos en la práctica al momento de estar en ese proceso, pero hablamos un poco más acerca del siguiente. Siguiente nos adelantamos un poquitito, pero está bien porque así dejamos como a la expectativa del siguiente episodio. Así es. Bueno, pues gracias Cachaquito por compartir esto. El trabajo en equipo, definitivamente estamos convencidos de esto, es una ventaja competitiva. Y hay maneras de que tú puedas saber que tienes al equipo correcto. Debes de asegurarte de tener una estructura correcta y de tener a las personas correctas en el lugar correcto. ¿Correcto? Así que gracias, Cachaquito, por esta conversación. Gracias a ustedes también que se sintonizan, que nos escuchan a través de los diferentes canales. Sintonizan YouTube, es como radio. ¿No? O sea, es que vengo saliendo de la radio, del otro. Wow, desde otro trabajo. No, gracias a todos. Háganos llegar sus comentarios, por favor, sugerencias, comentarios, si les sirve, si no les sirve, algunas cosas que les gustaría conocer, saber, díganos por favor, porque para eso estamos, para compartir valor, agregar herramientas, consejos, principios que les puedan ayudar a liderar mejor. Muchísimas gracias, denle like, compartan este episodio y nos vemos en la próxima. Chao.